La Ley Orgánica 3/2018, con el rimbombante título referido por un lado a la protección de datos personales y por otro lado a la garantía de los derechos digitales, recoge en el título 10 pues las cuestiones relativas a esta materia. Entonces, en este sentido, hay una serie de derechos de esta, podríamos decir, moderna era digital, y uno en concreto a los que se hace referencia es recogido en el artículo 96, es el derecho al testamento digital. No es un testamento como lo que entendemos normalmente, donde disponemos de nuestros bienes para el futuro, en caso de que cuando se produzca fallecimiento, y tampoco hay que confundirlo con el testamento vital o de voluntades anticipadas, en el que podemos expresar lo que se puede hacer con nosotros o con nuestros órganos en el caso de que no podamos decidir por nosotros mismos. En este sentido, pues entonces el artículo 96, como digo, hace referencia a ese derecho al testamento digital y establece quiénes o en qué condiciones se podrá hacer uso de lo que se disponga en el mismo. Bien, empezaremos viendo que dice que el acceso a contenidos gestionados por prestadores de los servicios de la sociedad de la información, pues todo esto que podemos entender desde el Google a Facebook, a todo lo que queráis, por ahí X, todo eso, ¿no? Bueno, pues el acceso a los contenidos que están gestionados por los prestadores de servicios de la sociedad de la información sobre personas fallecidas, lo dice el artículo del número 1, que se regirá por una serie de reglas. En principio, las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos, hay que distinguir personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como los herederos. En estos casos, estos podrán dirigirse a estos prestadores de los servicios de la sociedad de la información al objeto de acceder a dichos contenidos y además impartirles las instrucciones que estimen oportunas sobre su utilización, sobre su destino o supresión. Nos dice que, como excepción, lógicamente, las personas mencionadas no podrán acceder a los contenidos del causante ni solicitar su modificación o eliminación cuando la persona fallecida lo hubiera prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Si bien esta prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los contenidos que pudiesen formar parte del caudal relicto, vamos, del patrimonio neto que deja una persona tras producirse el fallecimiento como consecuencia podríamos decir, de restar a lo que tiene lo que debe, dicho un poco así a lo bruto, ¿no? Después de estas personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como los herederos, aparecen en la letra B el albacea testamentario. El albacea testamentario no es ni más ni menos una persona de confianza designada por el testador en el testamento para asegurar que se cumplan sus últimas voluntades, administrar los bienes, la herencia, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, pues el albacea testamentario, así como aquella persona o institución que el fallecido hubiese designado expresamente para ello, tenemos entonces dos, el albacea testamentario o persona o institución designado expresamente, pues estos también podrán acceder, con arreglo a las instrucciones recibidas, prácticamente, al acceso a los contenidos con vistas a dar cumplimiento pues, a las instrucciones que hayamos dispuesto en ese testamento. Si vamos a otro caso distinto, es el de las personas, si las personas fallecidas fueran menores de edad, pues esas facultades podrán ejercerse también, o sea, además de lo que hemos dicho, por sus representantes legales o en el marco de sus competencias con el Ministerio Fiscal. Y por último, en el caso del fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades que hemos visto de acceso y decir lo que se tiene que hacer, podrán ejercerse también, además
que se señala en la letra anterior, lo relativo a los menores de edad, por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo, si tales facultades se pudieran entender comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado. Bien, visto quiénes son quienes pueden acceder como tales a estas situaciones establecidas como tal, todas esas personas a que se ha hecho alusión anteriormente podrán decidir acerca del mantenimiento o eliminación de los perfiles personales de las personas fallecidas en las redes sociales o servicios equivalentes. ¿Cuándo no se podrá hacer? Pues si el fallecido hubiera decidido acerca de esa circunstancia, bueno, pues en caso de que no lo hubiera prohibido el fallecido, podrán decidir ellos acerca del mantenimiento o la eliminación de los perfiles, esos perfiles personales. Bueno, dice que el responsable del servicio pues deberá proceder sin dilación a la misma. Se establece después que mediante un Real Decreto se establecerán requisitos y condiciones, bueno, para acreditar la validez y exigencia de los mandatos, instrucciones, etc. Y, como última salvedad, recoge el artículo 96 esas circunstancias que pueden venir motivadas por las personas que hayan fallecido en las comunidades autónomas con derecho civil, foral o especial propio, en cuyo caso se regirá por lo establecido dentro de estas en su ámbito territorial. Hay un derecho foral navarro o un derecho foral catalán, bueno, que hay unas cuestiones específicas reguladas como tal, pues habrá que estar a lo que se diga en ese derecho civil. Visto lo que es la normativa como tal, vamos a ver una serie de cuestiones generales en relación con todo esto. Pues está claro que a lo largo de los años vamos dejando en Internet numeroso contenido personal, es evidente cada vez más. Los consumidores, con esto lo que generamos es una huella digital y es un rastro que vamos dejando a medida pues que vamos haciendo uso de los distintos medios, las redes sociales, los correos electrónicos. Cada vez son más los entornos en que desarrollamos alguna de estas actividades, ya sea desde el punto de vista laboral o desde el punto de vista social, pero sea en una situación u otra, el hecho es que vamos generando huellas de nuestro paso. El legado digital se integra por activos digitales, podemos decir con valor emocional y económico para las personas, los blogs, los perfiles en redes sociales, las cuentas de correo, etc. Realmente este artículo 96 no trata de la regulación de un testamento como tal, sino que regula el acceso a las cuentas y contenidos de la persona fallecida en distintos servicios como las redes sociales. Esto será posible con carácter general, pero no lo será si la persona fallecida ha dado previamente instrucciones expresas en sentido contrario. Es decir, una persona puede establecer en su testamento que quiere mantener sus cuentas y servicios en redes sociales tal como se encuentra. Las facultades que se conceden en caso de permitir el acceso van desde la modificación de los contenidos a la eliminación o cierre de esos perfiles personales. Posiblemente tengamos que preguntarnos, aunque sea un poco, podríamos decir, fuera de sentido, qué son esos prestadores de servicios de la información o sociedad de la información. Pues son ni más ni menos que unas personas físicas o jurídicas que ofrecen servicios a distancia por vía electrónica y a petición individual del destinatario, normalmente a cambio de una remuneración. En España, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico es la reguladora de esta materia. Vamos a ver.
Entonces, siguiendo con el alegato que he hecho anteriormente, podemos preguntarnos qué sucede con ese contenido cuando fallecemos. ¿Hay alguna forma de controlar o decidir lo que queremos hacer con él? Pues qué hacer con esa huella digital es el objetivo precisamente de este testamento digital, una herramienta con la que se da la posibilidad de decidir qué se desea hacer con todo ese contenido cuando se produzca el fallecimiento. ¿Qué es el testamento digital? Podemos preguntarnos en primer lugar qué no es. Un testamento digital no es el acto de otorgar un testamento exclusivamente en formato online, ni un sustituto de él, el testamento tradicional, en relación con la totalidad de los bienes, sino más bien un documento que complementa a ese testamento convencional formalizado ante notario para expresar la voluntad sobre el destino de archivos y contenidos digitales tras el fallecimiento. No es, por lo tanto, un testamento online, es decir, un acto de voluntad realizado íntegramente a través de medios digitales, sin intervención notarial. ¿Qué es entonces? ¿Qué no es? Hemos visto qué es. Pues regulado en la Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, el testamento digital es el documento en el que se dan instrucciones sobre qué hacer con la presencia digital al fallecer y en el que se designa a la persona, a las personas o a las instituciones que deben cumplir con esas instrucciones. Esta persona, esa institución designada, podrá dirigirse a esos prestadores de la sociedad de la información, acceder a los contenidos y dar las instrucciones con arreglo a lo que se haya dispuesto en ese testamento digital. ¿Quién puede hacer un testamento digital? En principio, cualquier persona física y siempre en notario. Podemos decir que existen, ¿qué tipos de testamento digital existen? Podemos decir que existen dos tipos de testamento digital. El testamento de emergencia, que es el que da acceso a la información digital más delicada, que contiene instrucciones urgentes sobre cómo gestionar activos digitales críticos como cuentas bancarias, correos electrónicos y contraseñas tras el fallecimiento de una persona. Testamento, la otra clase, testamento, el testamento detallado, se trata de un documento más específico con información más amplia sobre, entre otros, pues, dispositivos informáticos, datos necesarios para el acceso a las redes sociales, contenido en la nube, productos financieros, suscripciones, etc. ¿Cómo se hace o cómo debe hacerse un testamento digital? Previamente a hacerlo se debe recabar toda la información que esté relacionada con la actividad de Internet, desde nombres de usuarios hasta contraseñas web en las que uno esté suscrito y los accesos a redes sociales. Los principales contextos digitales en los que debemos actuar a la hora de elaborar un testamento digital irán dirigidos básicamente a las cuentas de correo electrónico, a las suscripciones, a los perfiles en redes sociales, a los perfiles de usuarios, a los páginas web o blogs personales, a la información que tenemos en la nube, incluso al dinero virtual, si poseemos algún monedero digital vinculado a alguna criptomoneda, lo relativo al contenido alojado en disco duro, las contraseñas de los dispositivos, etc. Bueno, pues con todas esas circunstancias, básicamente, que tendremos que hacer un estudio anterior para que no se nos quede nada en el tintero, pues en este testamento digital, pues además de las claves de peso, pues debemos decidir qué queremos que se haga con esa información, bien que sea eliminarla, que se guarde
o remitirla a una o varias personas. Básicamente tendríamos que tener en cuenta cada una de estas cosas que hemos visto: el correo electrónico, las subvenciones, los perfiles en las redes sociales, los perfiles de usuario, etc. ¿Cómo funciona como tal? Pues ya hemos reiterado que cuando una persona fallece, habiendo dejado ante el notario un testamento digital, corresponderá a las personas que se haya designado realizar cuantas acciones se deriven de lo establecido por el fallecido. Por esto, la Ley Orgánica 3/2018, el título 10, que es lo relativo a la garantía de los derechos digitales, porque los títulos anteriores hacen referencia a la protección de datos como tal, pues por eso digo que la Ley Orgánica permite el acceso a esos contenidos digitales de la persona fallecida, gestionados por los prestadores de servicios de la sociedad de la información, pues como hemos visto, todos esos, las cuentas de correo, los perfiles de redes sociales, los blogs, etc. Hemos visto ya que el acceso a estas personas a los contenidos queda regulado. A estas personas que haya designado la persona fallecida, pues queda regulado, y a grandes rasgos del modo siguiente. Las personas designadas en el testamento digital podrán dirigirse a los prestadores de los servicios de la sociedad de la información para darles instrucciones oportunas sobre la utilización, destino o la supresión. Las personas vinculadas a fallecido por razones familiares o de hecho, y los herederos podrán acceder a dichos contenidos salvo prohibición expresa en el testamento digital. Esa circunstancia prevista con una ley. Pero esa prohibición de acceso a lo establecido no deberá afectar a los herederos cuando se trate de poder acceder a contenidos que pudieran formar parte del patrimonio de la herencia. A ciertas cosas sí, pero si se trata de herederos, no se puede limitarlo respecto a lo que pueda ser el patrimonio de la herencia. También podrá solicitar el permiso de acceso a dichos contenidos el albacea testamentario o bien aquella persona o institución a la que el fallecido hubiese designado. Ya hemos visto quién es el albacea, esa persona que designamos para que se lleve a cabo y se cumpla lo que hemos dispuesto en otra. En caso de que el fallecido fuese un menor de edad, el derecho de acceso a los contenidos se permitirá también a los representantes legales o al Ministerio Fiscal en determinadas circunstancias. Y si se trata de una persona con discapacidad, además de todo lo que hemos visto respecto a los representantes legales, al Ministerio Fiscal, a aquellas personas o instituciones que se hubieran designado para el ejercicio de funciones de apoyo, en el caso de que tal las facultades se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo o prestadas por el designado. Vemos entonces a grandes rasgos lo que es el testamento digital. El testamento digital pondremos un poco en relación con lo que viene dispuesto en el artículo 3 de la misma ley orgánica respecto al tratamiento de datos de las personas fallecidas. Y en esta regulación es del artículo 96, pero del artículo 96 referido a la materia concreta, que es la garantía de los derechos digitales. El título, podemos decir, metido en esa ley sin mucha relación directa con la protección de datos, pero aprovechando que el Ebro pasado por Zaragoza, pues hacemos una ley completa en la que, por un lado, se hace referencia a la protección de los datos personales, desarrollo o complemento de lo dispuesto en el reglamento de la Unión Europea, y por otro lado incluimos ese título 10º relativo a la garantía de los derechos digitales con un amplio abanico de circunstancias que hay que considerar. Bueno, pues esto es lo que quería decir. Vamos a ver si nos puede servir para algo. Únicamente hace referencia al que creo que os he dicho alguna vez, que hay un blog con mi nombre, Zacarías Tabra Carbajo, quien quiere ser funcionario, temas de oposiciones, entonces en el que tenéis materia en la que voy poniendo pues exámenes
que se han realizado básicamente a la administración local o esquemas sobre materias, y veo que algunos tienen bastante acogida. Simplemente recordaros que lo tenéis en el blog y que os puede servir, pues bienvenido sea. Salud.